Muy buenas tardes, profesor. Esperando que se encuentre bien, le vamos a hablar de nuestro proyecto, el cual se llama Análisis Matemático del Gasto de Combustibles en Maquinaria Pesada, con aplicación en un Komatsu DR75A6R. Definición del proyecto. ¿Qué buscamos de este proyecto? Bueno, primero es analizar el consumo excesivo que tenemos dentro de las minerías o de trabajos de construcción, ya que tenemos un consumo muchas veces demasiado elevado, el cual esto lleva muchas directrices, encontrándonos en el círculo de que son operadores, mantenciones mal hechas, filtros sucios, mal cuidado de la máquina, y todo esto nos lleva a un factor de riesgo en una minería. Riesgo le llamamos al que tenemos un consumo más excesivo y por ende tenemos un gasto más elevado. Bueno, tema de investigación, nociones matemáticas y problemáticas a abordar. Bueno, en esta investigación vamos a abordar lo que es un poquito gráfica, más el Excel y toda la información que nosotros recaudamos de nuestros manuales de operación y el manual de reparación. Con toda esa información vamos a armar un gráfico y lo podemos mostrar en Excel. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a mostrar los objetivos, preguntas del proyecto. ¿Qué buscamos con esto? Es preguntarnos de dónde sale nuestro consumo excesivo en las maquinarias. Como primera pregunta tenemos cuáles son las principales causas del consumo excesivo de combustible. De ahí parte nuestro proyecto en sí. En la segunda tenemos qué influye el terreno y el mantenimiento en el gasto de combustible. En la tercera pregunta que nos planteamos, ¿de qué forma una mala operación impacta el rendimiento del motor? Y la última pregunta sería, ¿cómo podemos usar las gráficas para identificar los puntos críticos? Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ilya Salgado. En esta ocasión le voy a hablar sobre los temas iniciales involucrados. En la primera etapa del proyecto analizamos los temas iniciales que nos influyen en el consumo excesivo de combustible en la maquinaria pesada, más específicamente en la Komatsu D375A6R. Uno de los factores más relevantes fue el uso inadecuado del equipo. Por ejemplo, mantener el motor en ralentí por demasiado tiempo o trabajar con revoluciones mal controladas. Generar el consumo necesario. También encontramos que la falta de mantenimiento preventivo y correctivo es una causa directa del sobreconsumo. Detalles como el filtro sucio o motores mal afinados provocan un mayor esfuerzo del equipo y por tanto más gasto de combustible. Otro punto importante fue el tipo de terreno donde opera la maquinaria. Si el suelo es muy irregular o con muchas pendientes, el motor necesita más potencia para realizar el trabajo, lo que inevitablemente eleva el consumo. Además, se identificó que muchos operadores no están capacitados técnicamente para manejar estos equipos, los cuales son delicados de mantener y además el consumo aumenta excesivamente. Frecuentemente la forma de operar de los equipos, esto solo reduce la eficiencia, sino que también afecta la durabilidad de los componentes mecánicos. Y por último, el uso de repuestos no originales también juegan un rol importante. Estos componentes pueden alterar el rendimiento del motor o provocar fallas que aumenten el gasto general del diésel. Y no solo eso, también depende mucho de la mano de obra de los mecánicos, los cuales por falta de experiencia suelen cometer errores y esto igual afectaría mucho al consumo de combustible en un 10%. Y bueno, en esta siguiente etapa tendríamos el cronograma y los materiales que utilizamos. Para organizar nuestro trabajo, dividimos el trabajo en diferentes etapas. La primera parte la dedicamos a recopilar información técnica, artículos y estadísticas sobre el consumo de combustible de la maquinaria pesada. Durante la segunda etapa analizamos datos reales de faena, entrevistas a operadores y utilizamos manuales de fabricantes de la Bulldozer. En este caso el modelo D375A6R. Esto nos permitió conocer el consumo ideal en condiciones óptimas. La tercera etapa se centró en estructurar nuestra propuesta basándose en la comparación entre el consumo ideal y el consumo real, observando y proponiendo medidas correctivas como capacitaciones y revisiones técnicas. En cuanto a los materiales utilizados, utilizamos acceso a Internet que nos permitió obtener los manuales de fábrica, fichas técnicas y artículos especializados.
datos reales de operación y faena para obtener una visión contextualizada del problema. Utilizamos manuales del fabricante que fueron esenciales para conocer el rendimiento del operador de la bulldozer y también herramientas como Excel, esta la cual nos ayudó como apoyo visual para mostrar diferentes valores de etapas ideales y los observados. Gracias a una planificación clara y estos recursos pudimos diseñar una propuesta práctica que se puede aplicar en terrenos prácticos. Hola, buenas tardes, profesor. Me llamo Martín Abuelo y la siguiente diapositiva se va a tratar de herramientas de utilidad. En este punto, las herramientas que se utilizó para hacer este proyecto bien interesante son los cuatro puntos que aquí se ven. Sería acceso de internet, o datos operadores y datos de finance y mineras. También como agregar a este punto sería utilizar el manual de la maquinaria de la Komatsu de 375A. Ahora, como se puede ver en la diapositiva, en este punto se utilizó ciertas herramientas bien interesantes, como sería el Excel. El Excel, como se puede ver acá, el Excel fue una herramienta fue interesante, ya que podemos reflexionar qué ciertos puntos o también utilizar las gráficas que nos puedo dar, que sería la gráfica en barra o la gráfica lineal. Como se puede ver, el Excel nos permite visualizar generalmente gráficos cuando se desvía realmente el consumo normalmente de las 12 horas. Ahora, el otro punto que a destacar sería el acceso al internet. Bien, esto sería como buscar información de la maquinaria y generalmente buscar los planos o el manual en sí. Bien, como se puede ver, estos manuales tienen manual de mantenimiento y manual de operador. Nosotros fuimos en base de esos dos manuales, del mantenimiento y del operador, ya que tiene una mejor relación con las 12 horas de mantenimiento y generando números bien interesantes que serían los datos del uso, etc. Bien, y como el tercer punto, que sería el 6.3, esto se tomó en cuenta la observación crítica. Esta observación fue en base del mal uso de la maquinaria en las horas de trabajo o fuera de trabajo, es decir, mantenimiento, etc. Bien, como nosotros tenemos la visualización de un mantenimiento técnico en el lado de mecánica y el lado operacional se utilizó el Excel como datos de cálculo, como los gráficos y las tablas. La siguiente diapositiva está relacionada con las preguntas anteriores que se hizo. Como se puede ver el título, preguntas y respuestas. Por lo cual nosotros tenemos la visión de que estas preguntas, en base de lo que dijeron mi compañero Rafael, es la primera pregunta, será el consumo excesivo de la bulldozer. En este lado se puede ver en los porcentajes que se usaban, el 10%, 5% y a 15 a 20%. Lo cual que serían los filtros sucios, en los trabajos excesivos del relentí y también en la mala operación del operador. La siguiente pregunta está como relacionada con la visión de la influencer y el terreno del mantenimiento. Esto también fue un punto clave para entender de qué se trata esta pregunta y conjunto de su respuesta. Como tal, la sufrida pronunciada y también las revoluciones, esto también exige a la maquinaria de subir a terrenos inestables como tierra, etc. Por lo tanto, esto tendría un mantenimiento más del 15% más, tomando en consideración de que estos tipos de mantenimiento o de transporte de la maquinaria hacia el taller de mantención toma un 30% más, que aumenta si que el mantenimiento ocurre fallas sorpresa, o puede también sumar dos variables, como se puede ver acá. La siguiente diapositiva se va a tratar de las dos siguientes preguntas, que sería el impacto de mala operación del rendimiento del motor, y también la otra pregunta, que sería la final, el uso de la gráfica para poder detectarlos. La primera pregunta tuvo una visión bien interesante, que sería el uso excesivo del consumo alto o mínimo de la maquinaria, dando un menor rendimiento y mayor gasto.
dándolo así una vista que puede salir mala maquinaria o dando fallas en el motor o diferentes componentes mecánicos. En este lado, que la pregunta número 4, el uso de la gráfica va a detectar estos tipos de problemas. También una visión bien interesante como dentro de este procedimiento de este proyecto es que gracias a la gráfica, con la ayuda del Excel, con las tablas también, podemos identificar cómo las fallas del consumo máximo y el mínimo del combustible diésel a lo largo del tiempo. Bien, como también como se puede ver acá en este texto, se dice una gráfica de consumo a velocidad que se mostró en los extremos. En este lado se mostró que cada vez que el operador aceleraba en la maquinaria o hace la mala gestión de la maquinaria del bulldozer como tal, tuvo los gastos más importantes necesariamente que el combustible diésel aumentaba más, dándonos más fallas al problema de analizar y la falla principal que sería como tal el bulldozer, dándonos un punto mínimo donde se genera la falla entre el operador negligente y sus diferentes variables. Bien, la siguiente diapositiva tiene como un contexto bien generalizado como para crear este proyecto fue hacer muchos análisis, creando así una cultura bien interesante en base de relaciones técnicas, dando un paso a paso en cómo mejorar la operación de esta como tal. Como en esta idea del desarrollo, revisión, idea y producto, aquí, como el título dice aquí, se hizo el paso a paso o la revisión y crear. Como tal, como viendo un resumen bien interesante de esta diapositiva, es de que este propósito es para generalizar un bien interesante y bien mayor de controlar y manejar interesantes del consumo del combustible diésel para el bulldozer. Tanto así que como una formación técnica o informe técnico de las dos sirve, hacer un manual para el operador realizando cómo se debe realizar el consumo correcto o cómo debe trabajarse según lo que se está hablando. Ahora, dentro se debe hacer una capacitación técnica para tener el concepto bien claro de qué se va a tratar de este proyecto, ya que algunas personas, algunos operadores son tomando de diferentes puntos de vista de que la maquinaria tiene un uso brusco o un uso suave, dependiendo de qué punto. Por eso se hace estos tipos de proyectos, generando charlas o un informe técnico, o también se puede hacer como un manual técnico también para hacer estos tipos de soluciones como tal. La siguiente diapositiva, que es la presentación de producto o prototipo. Como tanto, como lo dije anterior con la siguiente diapositiva, tiene una vista bien controlada de consumo, mantener la maquinaria bulldozer. Como tanto, se crea, como lo dije anteriormente, programa de capacitación y análisis de gráficas con Excel en base de un manual para el operador y también un manual para los mecánicos. También que los mecánicos tienen la mala costumbre de hacer mantenimiento rápido para tener tiempo más libre en ese sentido. Y hacer guías técnicas para el operador o también para el mecánico técnico en esos casos. También, disculpe, esta propuesta técnica en sí tiene como mejorar el rendimiento del equipo y generando un interesante gasto de combustible, intentando producir a un 30%, no, 35% del porcentaje, como se ve en la diapositiva, y intentando aumentar el manejo de la conciencia y el manejo del entorno laboral, que sea algo estable y bien
bien equipado para que el operador tenga la claridad de qué hacer con el equipo de forma correctamente, y en el otro lado también, que tenga el lado del mecánico, es decir, el lado técnico, tenga también la consideración que la maquinaria tuvo en un terreno complicado o el operador también tuvo un mal uso excesivo. La siguiente diapositiva sería los siguientes datos y conclusiones. Como tanto, este punto bien interesante también como tal, disculpe, es estos datos que serían los porcentajes que se analizó en base del manual y en base de los datos que se obtuvo. Por ejemplo, filtros sucios y sin mantenimiento, que sería el 10% del consumo. También el exceso del ralentí, que sería el 5%. Ese es otro dato importante. Ahora, la mala operación es una bien importante que algunos intentan ocultar, que sería el más del 15% o 20%, dependiendo de qué maquinaria o de qué sector estamos hablando. Bien, otro punto, agregando el punto anterior, que sería el terreno desfavorable o la falla de mantención. Estos son varios puntos en tomar en cuenta el terreno y el tipo de mantenimiento que hace el mecánico. Ahora, los datos a destacar que serían los siguientes. Bueno, como decía mi compañero Bastián anteriormente, acá tenemos los datos de nuestro estudio que se realizó en manuales de operación y manuales de reparación. Bueno, acá tenemos los factores, como decía mi compañero: filtros sucios, ralentí excesivo, mala operación, terreno desfavorable, falta de mantenimiento y el total que se saca con todos estos gráficos. La descripción son de los componentes. Acá tenemos un porcentaje que aumenta el combustible. Nosotros lo sacamos por 12 horas diarias, que es lo común que se trabaja una máquina en faena o en construcción. El consumo óptimo que debería tener la máquina debería ser 720 litros diarios por 12 horas. El consumo real y el exceso diario. Por ejemplo, si comparamos, tenemos filtros sucios, nos aumenta un 10% más de combustible, lo cual nos da un 72 de litros diarios. Y así con todo. Mayor tracción, mayor pendiente exigente, eso de un terreno desfavorable, el cual nos agrega 108 litros diarios, más de lo que contiene la máquina. Y acá es un resumen total de lo que se gasta diariamente. Si sumamos todos los porcentajes, ya que esta presentación va más dedicada a los operadores, porque en general todos los cuadros que tenemos acá van totalmente relacionados con los operadores, que se tienen que revisar de la mantención, que la máquina esté operativa. Si tenemos un mal operador o alguien sin experiencia, podemos tener estas variables. Y con un consumo de 252 litros diarios, más de lo que tiene la máquina. Acción. Y bueno, desde la asignatura de sistemas de motores e hidráulica, entendimos como factores como el torque, el tipo de carga o las condiciones del terreno afectan directamente el comportamiento del motor y su eficiencia y rendimiento. También se relaciona con resoluciones de fallas, y hay que identificamos errores operativos comunes que aumentan el consumo, como el uso incorrecto de las revoluciones o la omisión de mantenimiento correctivo. Y por supuesto, en el área de innovación y emprendimiento, generamos una solución concreta, un curso de capacitación operativa para reducir las malas prácticas, optimizando el uso de equipos y alargar su vida útil. Este enfoque muestra que el conocimiento técnico no solo se queda en la sala de clases, sino que puede aplicarse directamente para resolver problemas reales como el campo laboral, generando ahorro, eficiencia y mayor seguridad operativa. Se está muriendo de la risa. Dijo, ya fue mi futuro. Acción. Y bueno, aquí tenemos el esquema
en relación al proyecto con nuestra malla curricular, en este caso, Ingeniería Mecánica en Maquinaria Pesada. Como proyecto tenemos en nuestro proyecto que sería el consumo excesivo de combustible, diésel. Como asignaturas relacionadas, en el nivel 1 sería la parte técnica, la cual ya pasamos, la cual sería monitoreo en condiciones 1 y 2, análisis de sistemas mecánicos y motores, resolución de fallas mecánicas y motor. Y tenemos aquí la segunda etapa, la cual ya sería nuestra etapa de ingeniería, la cual sería innovación y emprendimiento 2 y 3, y tendríamos la evaluación de proyectos, las cuales seguirían en semestres posteriores. Bien. Como parte final de la conclusión, o de esta diapositiva bien interesante, es de que este proyecto tuvo varios puntos de vista del lado del consumo, del lado del mantenimiento y el lado de la operacional, o también de qué tipo de terreno estamos hablando. Como estos 4 puntos bien interesantes, que sería el fácil de reducción del consumo real, la capacitación enfocada a la operación y también el menos gasto de horas de maquinaria. Ahora, también podemos agregar como la mayor vida útil del equipo, para que hay que tener en cuenta que estos tipos de problemas no se solucionan del día al otro día de forma rápida. Tienen que tomar consideraciones de que el operador tiene que tomar cursos y leer libros o informes nuevos para que tenga la conciencia ya del mal uso de la negligencia de estas preciosas maquinarias que sería la bulldozer. Ahora, ¿quién fue lo más destacado de este proyecto en base de opiniones profesionales y en base de los manuales de operación y los manuales de mantenimiento de la Komatsu de 375A? Que la falta de capacitación es bien importante, por lo que se tomó en cuenta también, se tomó análisis reales del día a día de las 12 horas. Ahora, se también usó matemáticamente como para identificar ciertos errores que no se pueden ver de forma visual, o sea, hay que tomarse el tiempo de analizar de cómo el operador usa la maquinaria o qué sentido de la matemática se puede ingresar a estas fallas. Ahora, mantener siempre la operación de unas revoluciones adecuadas para no tener que llegar a estos tipos de situaciones que sería el mal uso de la maquinaria, o también que el operador ignore las fallas que están indicando al manejar la maquinaria, ruidos, tableros, etc. Bien, como respuesta dentro de esta propuesta, se tiene como en cuenta hacer cursos de operaciones técnicas como lado de operacional y lado mecánico. Y la solución bien correcta y como una visión general sería reducir el consumo y hacer una optimización de los equipos. Tanto así, hacer que la maquinaria tenga su vida útil más extensa posible. Ahora, este curso no solo también impacta en el ahorro económico y contaminación, también, sino mejora la seguridad para todos en relación del operador y también el mantenimiento de los mecánicos técnicos en faenas. Ese es bien importante. Ahora, también se puede mejorar la eficiencia creando una conciencia técnica hacia el operador. Bien, como este sería el final como conclusión, sería la representación de todo este proyecto. Se tienen que tomar en cuenta que estas herramientas se tienen que hacer lentamente, porque este problema ya de por sí es grave ya. La de contaminación y el mal gasto del dinero hacia repuestos más que no se pueden solucionar. Ahora, como herramientas, se tuvo que tener en cuenta que el Excel es más relación con la visualización de errores y posibles fallas dentro del uso dentro del uso de operaciones de la bulldozer. Perdón.
Ahora, con relación de manejar el problema de alto consumo del diésel y desgaste de la maquinaria, como dije anteriormente.